Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast La cura por la palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es cómo entender las dificultades emocionales en la niñez. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos aquí. Y pues el día de hoy conducen Sandra Lara Hola, ¿qué tal? Buen día. y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata a psicoanalista Erika Miaja. Bienvenida, Erika. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. Recuerden que la dinámica es que a partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar necesitan poner el comentario quiero la revista y el hashtag La cura por la palabra. Y realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con este requisito y después les enviamos un inbox para que puedan pasar por su revista aquí a nuestras instalaciones. Y bueno, pues en esta semana pasada tuvimos dos participantes, que es Alejandro Aguilar y Den RS. Y ahorita Sandra nos va a ayudar con la ruleta para ver quién se gana su revista. A ver si ahí se ve. Bueno, ¿qué fue? Den Amiga que no RS. alcanza. La ganadora es Den RS. Den RS, muy bien. Que yo aquí bien se gata una amiga que no alcanzaba a ver quién era. Pero bueno, qué bueno que ya lo mencionaste. Oye, pues te mandamos por ahí un inbox para que puedas pasar por la revista, pero ahorita de todos modos vamos a mencionar un poquito más tarde los números y los datos de ahí de la APG para que tú también puedas por ahí comunicarte y saber cómo te la pueden entregar. Bueno, pues antes de comenzar el tema del día de hoy, yo hice una breve introducción un poquito como para ir pudiendo pensar juntas como por dónde vamos a ir viendo los hilitos de este tema. Bueno, el día de ayer, una muy querida amiga nos compartió que ella estaba tratando de buscar la forma adecuada para explicarle a su hijo pequeño una preocupación que él traía. Le decía, mamá, ¿qué está pasando? Refiriéndose a los hechos de violencia que han estado aconteciendo en nuestro país y en particular en nuestro estado desde este domingo. Y pensaba en esta frase que luego nos repetimos mucho en psicoanálisis. El yo necesita explicaciones, necesita entender para no enloquecer. Eso es para todos y en particular para el yo de un niño que se encuentra aún frágil, en desarrollo de irse fortaleciendo con el apoyo de sus cuidadores, que le puedan ir nombrando las ansiedades que inundan su aparato psíquico, comprender por qué pasan las cosas, le da un sentido, un significado a la experiencia humana, que ayuda a contener, a que no se desborden nuestras emociones. Finalmente, me conmovió mucho la palabra que coloca mi amiga en su hijo, porque le dice más o menos algo así como yo lo recuerdo, que hay un hombre malo al que atraparon para que dejara de hacer cosas malas, pero sus secuaces están muy molestos y en su enojo están lastimando personas, y por eso nos tenemos que cuidar, para que su agresión no nos alcance. Me parece una forma muy amorosa, pero honesta, de transmitir una realidad tan cruda. Pues muy bien, Erika, pues te cedo la palabra por donde tú quieras comenzar. Sí. Bueno, pues voy a continuar un poquito con esto que hablabas, Luce, porque, bueno, todos estamos inmersos en este contexto, ¿no? De violencia y me he estado metiendo a Facebook, a Instagram, incluso al colegio de mis hijas y cómo todos están hablando como de recomendaciones de cómo hablar con los niños, ¿no?
También recibí unas como diapositivas sobre pues cómo es la crisis y cómo los adultos podemos vivir, ¿no? Pero muchas de cómo ayudarles a los niños. Y se me hizo muy lindo, la verdad, de parte como que socialmente, Ujú, este, pues hay una preocupación, ¿no? Para que los niños lo vivan con la mayor tranquilidad y pues como, creo que como desde todos lados, ¿no? Como ujú, papás, como maestros, este, como adultos que estamos cercanos a los niños, entonces se me hizo algo muy lindo ujú, y yo desde el domingo yo pensaba mucho en la película de La vida es bella, ¿no? ujú, ujú, Cuando el papá, bueno, está con su hijito y hace todo lo posible pues para que el niño no se entere y, bueno, es un contexto muy diferente, ¿verdad? Creo que evidentemente ahí con bombas, todo, o sea, pero, pero bueno, yo lo tuve muy presente eso, ¿no? Y sí se me hace una manera muy linda de poderle transmitir cuando ya hay una pregunta de los niños, ¿no? Que eso es lo ujú, que se comenta. O sea, a ver, vamos viendo qué le está pasando a nuestros niños, pues. O sea, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? Por lo pronto, por ejemplo, una de mis hijas fue, pero ¿por qué no vamos a ir a la escuela? ¿No? O sea, ¿qué ujú, está pasando? ujú, Aunque no hubiera escuchado otra cosa, ujú, ujú, y bueno, sí fue explicarle, ¿no? Fue explicarle a, con, como a su nivel, ¿no? A su ujú, nivel, porque bueno, ella no tiene celular, mi hija la más pequeña pues tampoco, entonces no están en contacto con redes, pero me imagino que dependiendo de la edad de cada hijo o hija es irles explicando, ¿no? Si ya vieron algo, si ya vieron una noticia, bueno, agregar, ¿no? O contemplar eso que ya escucharon. Porque acá, por ejemplo, mi hija la chiquita sí había escuchado que habían quemado un camión, ujú, pero no me lo comentó en todo el día, ¿no? Entonces, bueno, fue como agregar eso, de que sí, que ujú, estaban quemando camiones y bueno, pues por eso nos tenemos que quedar en casa. Eh, y bueno, esto creo que, bueno, nos puede ayudar mucho, ¿no? A cómo observar y cómo hacerle en cualquier otro momento de la vida, ¿no? Ahorita, claro, es un contexto ya social, ujú, cultural, pero puede haber muchas otras cosas que, como dificultades ya emocionales, ya propias del niño o de la familia, ¿no? ujú, Pero sí creo que esta pauta, ¿no? Como de escucha a tu hijo, ¿qué está de tu hijo? ¿O qué está sintiendo tu hijo? Que a partir de ahí, porque también como papás, pues, claro, pues pues nosotros también tenemos nuestra parte emocional, ¿no? Entonces, ujú, eh, creo que también depende de cómo lo vivamos como adultos, es como lo vamos a poder este, transmitir o lo que vamos a poder escuchar también en nuestros hijos. Y ahí ujú, qué importante, ¿no? Poder sí reconocer lo que nos pasa como adultos, ¿no? Este, para no ahí poder diferenciar de lo que les pasa a los niños, ¿no? ujú, Y esto, pues me gustaría, yo cuando escuché la pregunta, bueno, cuando el tema del día de hoy, yo pensaba como en todos los adultos que estamos alrededor de los niños, ¿no? Sí, los padres, los maestros, o sea, cómo también los maestros van entendiendo a los niños, con las dificultades que se presentan en el mismo salón, cómo como papás, cómo le hacemos como analistas de niños, ¿no? Incluso ujú, como tíos, ¿no? O familiares cercanos cuando vemos ujú, dificultades. Y creo que cada uno, bueno, es como ir reconociendo como adultos qué nos pasa, incluso el maestro, ¿no? ujú, Porque ahorita que de esta palabra que le hicimos como para agregar este, en el hashtag, como TDA, bueno, esta es una situación que sucede muchísimo en los salones y que también como maestro hay que preguntarse, ¿a mí qué me pasa con este niño? ¿Sí? Cuando ya se presenta como alguna dificultad que si bien no tiene que ser TDA, ¿no? Pero bueno, es a veces
este, ante un comportamiento de mucha hiperactividad o de falta de atención, pues podemos como luego generar como una idea de, puede ser TDA. Pero bueno, creo que desde cada postura es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entender las dificultades de los niños con los que estoy conviviendo? Sí, sí, fíjate, yo pensaba que uno puede entender, que también lo mencionabas un poquito antes de empezar el programa, las dificultades de los niños desde diferentes lados, ¿no? Una es la realidad, ¿no? Y Ujú, la de todo mundo. Una es cuando hay algo en la realidad, como esto que está pasando, yo pensaba, una mudanza, un duelo, la pérdida de una persona importante, la muerte, ¿no? La existencia de la muerte. Pensaba cosas que tienen que ver con la realidad externa y cómo eso impacta la realidad interna de cada uno de nosotros y pensar que en los niños también, porque ujú, muchas veces y mientras más chiquitos se tiene la creencia adulta muy cómoda, me parece, como de que no se dan cuenta o no les pasan cosas que nosotros no nos imaginamos que les pasan. ujú, Como decías ahorita, o sea, los niños son, me parece, y mientras más chiquitos todavía más muy sensibles al entorno, muy sensibles a las emociones, a las sensaciones, a los gestos, sobre todo de sus adultos principales, los que les transmiten seguridad, sean los papás, sean los maestros, o sea, ahora sí que el adulto que esté a cargo, ¿no? Este, y muchas veces se piensa que no se dan cuenta de muchas cosas. Me parece que de pronto se subestima la capacidad de percepción de los niños, tanto de la realidad externa como de la realidad interna de nosotros, como los adultos que estamos ahí, ¿no? Y ahorita que decías como que también uno va moldeando, yo pensaba los mecanismos de defensa que uno usa para sus propios, para sí mismo, pues, uno también los va usando con los niños. Si uno es negador, un poquito así es como se les transmite la realidad a los niños desde la negación, y aquí no pasa nada. Cuando yo estoy viendo y escuchando y veo a todo el mundo nervioso, o veo que no fuimos al súper, o veo, o sea, cosas que son señales de la realidad de que algo no está como siempre y ujú, que no empatan con lo que me están diciendo, ¿no? Yo pensaba que esa es una parte y aplica para todo esto que les digo y que son normalmente cosas difíciles de atender para muchos adultos. Pensaba muchas veces al que le da más miedo abordar la muerte, pues incluso la sexualidad en su momento, es a los adultos. Cómo poderles transmitir a los niños, como dices, algo de acuerdo a su edad y acorde a lo que ellos están pensando, ¿no? ujú, Sin negar que los niños tienen una vida psíquica interna rica y que tienen una capacidad de percepción y sensibilidad muy grande, sobre todo muy conectada con sus adultos principales, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que de repente es difícil como poder abrir, yo pensaba, una ventana de atención distinta, de conexión o de comunicación diferente. Como dices, no porque un niño no diga nada no significa que no escuchó, ujú, no significa que no se dio cuenta. ujú, sí. ¿No? Y cuando son cosas angustiantes, pues uno a veces habla cosas sin pensar si el niño está escuchando con su antena así súper atenta porque se dio cuenta de que hoy no fuimos al parque. ¿Qué está pasando? Pues aprenden las antenitas y están Ujú, escuchando todo, ¿no? claro. O viendo las caras, ¿no? Entonces yo pensaba que esa es una parte que aplica a todo, ¿no? Que es como dificultades emocionales relacionadas a la realidad. Otras que también con los conflictos internos, ¿no? Como con la etapa en la que va pasando. Digo, seguro ahorita nos platicas también un poquito más de eso, Erika. Y la otra también que tú lo mencionabas, que tiene que ver con lo intersubjetivo, con problemáticas de la familia y la manera en la que los niños lo interpretan, lo perciben y cuál es su respuesta ante eso. Yo pensaba un familiar deprimido, la pérdida de algo, ¿no? De una estabilidad, una relación de pareja complicada, todo eso va a tener alguna repercusión en la relación que tienen los padres con esos niños y va a tener una respuesta emocional o sintomática de los niños también. Ujú, O los ideales, o sea, son como ujú, cosas muy complejas, como dices, que por eso la pregunta es bien interesante, ¿no? O sea, ¿desde qué antena o desde dónde los adultos estamos entendiendo a los niños? Si como adultos, si nos podemos poner a su nivel y entenderlos,
y también no subestimar su capacidad, pues hasta intelectual, la verdad, ¿no? De decir, a ver, pues si estoy viendo en la realidad estas cosas y Ujú, me dicen que no está pasando esto, algo no cuadra, ujú, ¿no? Y el yo y el psiquismo algo va a hacer, como dice Luisette, y ujú, muchas veces son síntomas. ujú. Sí. Sí, bueno, pensaba en cómo o no se les comunica por negar, ¿no? Los adultos, o a veces cómo se pueden desbordar, ¿no? En los niños, o sea, y decir de más, y, o sea, como dices, creo que es muy importante los mecanismos de defensa de los adultos, Ujú, y si nos angustiamos de más y entonces vomitamos nuestra angustia, ¿no? Hacia los niños sin querer, porque a veces esto es Exacto. bien importante, ¿no? Los mecanismos de defensa pues son de manera inconsciente, pero qué bueno que nos vayamos dando cuenta de como adultos cómo vamos enfrentando, porque eso es lo que nuestros hijos están percibiendo y aprendiendo, ¿no? Sí, Entonces, ahí también, fíjense, esa es como otra vía que podemos tomar en cuenta, sobre todo los padres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pasa a mi hijo, no? Que es muy angustiado o se angustia demasiado. Bueno, ¿cómo yo suelo reaccionar, no? Esa es como ujú, una vía que nos podría ayudar mucho a cómo entender a los niños, ¿sí? exacto. Respecto a cómo yo como adulto reacciono o suelo negar o suelo hacer como que no pasa nada o prefiero no hablar de las cosas, ¿no? Pues ujú, tampoco tu hijo va a hablar de las cosas. Entonces, y sí, tienes mucha razón, Sandra, o sea, hay cosas muy evidentes de la realidad social, ¿no? La realidad familiar. Y creo que también lo que creo que puede ayudar mucho a entender a los niños es querer hacerlo, querer entenderlo, ¿sí? Parte de un deseo de ujú, entender y no nada más de resolver rápido, ¿sí? Porque ujú. creo que Que no también me a veces, angustien con su angustia. Sí. ajá, es que como papás, y yo también lo he visto como escuela, Sí. cuando hay dificultades emocionales, pues claro que se quiere que se resuelvan, pero esa prisa sí nos puede cegar, la verdad, porque pues hay una angustia, queremos que se resuelva y es como, pues ya, hacer algo rápido para que el niño cambie, ¿no? Pero fíjate, ahorita que mencionaste la realidad social, más la realidad familiar, más lo interno del niño, o sea, cómo son tantos elementos que por eso se necesita una apertura, ¿no? Del adulto para decir, a ver, algo está pasando, o sea, o mi hijo no se puede separar de mí, ¿no? O mi alumno siempre está súper inquieto en el salón. Bueno, ahí claro que los niños, sí, puede haber algún efecto social del salón y también de la maestra, pues por eso es importante que los maestros también se cuestionen qué les sucede con ciertos niños. Y bueno, Sí. por supuesto que no nada más el maestro se tiene que cuestionar, ¿no? Sino también los padres. Pero entonces son tantos elementos que o sea, hay que profundizar, ¿no? Hay que darnos la chance, hay que bajar esa angustia cuando hay dificultades ya muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, ataques de angustia en los niños o hiperactividad, que no puede estar sentado, bueno, en un salón de clases, pues a veces sí, hasta el mismo niño ya lo puede estar sufriendo, y darnos esa oportunidad, ¿no? A revisar, por ejemplo, también en la familia pensaba, una dificultad de un niño, ¿no? Podría ser, no quiero salir de mi casa. Y pues ahí hay muchas vertientes, ¿no? ¿Qué será? Que no quiere dejar a los papás solos porque se pelean todo el tiempo, no se quiere separar de su mamá porque la ve muy triste, o no quiere salir realmente porque, bueno, se siente molestado en la escuela. O sea, son como todos los elementos que pueden estar influyendo y que a mí por eso me parece a veces pues algo mm, triste, sí me parece algo triste cuando se quiere ver solamente al niño, ¿no? Como, ¿y este niño?
O sea, em, está demasiado ansioso, entonces es una situación solo de él, ¿no? Mm, Como sin contemplar todo su alrededor. Como Freud decía, ¿no? Están las series complementarias, o sea, no ujú, podemos dejarla de lado, en donde también está lo fisiológico, por supuesto, ¿no? Lo social, lo cultural, lo familiar y lo del propio niño. ¿Sí? ujú, También esa es una parte. Hay que ver el propio niño, cada hijo, cada personita es diferente, ¿no? ujú, Entonces tal vez los papás también pueden tener varios hijos, ¿no? Y decir, pero ¿cómo este hijo es muy miedoso, por ejemplo, es muy miedoso y mis otros dos hijos ujú, no lo son? Ah, bueno, pero hay que ver cómo ha sido la relación con ese hijo, qué le significa a los papás y también cómo ve, ¿no? Como su temperamento o esta parte ya constitucional. O ujú, sea, Hay eso, niños más ansiosos desde sí, chiquititos, o sea, que requieren más contención. ajá, que ujú, tienen una contención o tienen más, así, una prisión mucho más fuerte, ujú, que necesitan más límites, tal vez otros no tanto. Entonces, esto de las series complementarias también hay que tomarlo muy en cuenta. ujú. Y lo Yo me que, quedé bueno, pensando cómo la evaluación de un niño entonces es una evaluación la que se hace desde el psicoanálisis, es una evaluación que considera muchos elementos, ¿no? Y que precisamente por eso, porque considera todos estos elementos de los que van hablando que rodean al niño, es una evaluación que lleva tiempo, pues, que lleva tiempo y que involucra muchos personajes y pensaba, por ejemplo, en las otras valoraciones, ¿no? Las evaluaciones a lo mejor desde otras áreas, ¿no? De la psicología a lo mejor, o desde lo educativo, y que a lo mejor, de pronto lo que requieren, ¿no? Yo pensaba a veces las instituciones, es una valoración así como rápida, como ustedes mencionaban, pero sin considerar todos estos elementos, ¿no? Porque es como de pronto quitar el síntoma, o sea, que el síntoma desaparezca rápidamente, pues, y a veces es una cosa como muy pedagógica, lo que se termina haciendo, sin considerar a lo mejor estos elementos de los que ustedes hablan, ¿no? O sea, de sin considerar como lo propio del niño, de ver si esto que le va pasando tiene que ver con una dificultad, propia de su desarrollo psíquico, o si de pronto tiene que ver con algo más sintomático de la familia, por ejemplo, de algo que le está pasando al núcleo familiar en general, o incluso a uno de los padres también, ¿no? Pensaba. Entonces, como que sí se lleva más tiempo, ¿no? O sea, es una valoración diferente, una evaluación diferente, y por lo tanto, pues va a ser una intervención también que requiere de la participación de más personas también. Fíjate, yo pensaba que también está todo el cuadro fantasmático, que es todo inconsciente, Ujú, de la familia, del deseo de los padres por ese hijo, de la madre, del deseo de los padres entre ellos. O sea, ujú, en el momento en el que se concibió ese hijo. ujú, O sea, no ujú, es en toda la historia, por eso se dice que todos los hijos tienen diferentes padres y ujú, tiene la relación con esto que dice Erika, ¿no? Y los padres tienen diferentes hijos, ujú, también porque están en momentos diferentes de su vida, etcétera. Fíjate, yo pensaba que yo entiendo un poquito de repente a las escuelas ujú, con la prisa que les da, porque pues tienen 30, 20 claro. niños. Y claro que cuando un niño les requiere más, pues eso genera también cierta urgencia o que es un niño que, como dices ahorita, también hay ambiente escolar que se va moviendo, o sea, donde pensando en el psicoanálisis de grupos, ¿no? O sea, también hay algo que un individuo, varios, tienen una reacción entre ellos y generan un ambiente, este, grupal donde también el maestro está incluido. O sea, yo Ujú, pensaba que cuando hay una dificultad emocional en los niños, al estar tan inmersos en un montón de contextos y ujú, ser tan sensibles y pues tener estas características, pues de estar en desarrollo también, ¿no? Y con algunos con menos filtros que los adultos, o sea, hay muchas cosas que ponen en juego
que hacen las cosas más, pueden hacer las cosas más intensas para todos. ujú, O sea, yo desde ahí entiendo un poquito la urgencia y la angustia que presentan muchas veces los papás y muchas veces las escuelas, los maestros, los que trabajamos con niños, o sea, pues trabajamos a veces con los maestros, con el psicólogo de la escuela, o sea, no solamente con el niño, porque es dependiente de los adultos tanto para que le ayuden a regularse, pensando en esto de la contención, ¿no? Tanto para que puedan ayudar un poquito a no disparar ciertas cosas con reacciones que pueden llegar a tener los adultos, que a veces en vez de contener, pues disparan una reacción más intensa en los niños, ¿no? O porque se angustian, o porque se asustan, o porque se sienten invadidos, o porque muchas veces también, pues yo pensaba que es difícil para muchos todavía hoy en día. Me acuerdo cuando leí un trabajo que hablaba, no muy viejo, ¿no? De desde cuándo consideramos a los niños ciudadanos. mm, O sea, en lo que consiste la palabra, ¿no? En lo que implica la palabra, con derechos y con obligaciones de acuerdo a su edad, ¿no? Con responsabilidades, pero como un sujeto de derecho. O sea, un sujeto al que yo no puedo llegar y moverlo como una cosa y esperar que no replique, que muchas veces es un poquito como se trata de pronto a los niños, ¿no? Y mientras más chiquitos, más, ¿no? ujú, Y que cualquier cosa que ellos puedan expresar de desacuerdo se vive como una desobediencia, ¿no? En vez de pensar que pues tiene una opinión y que es importante escucharla, aunque sea el adulto, el que lleve los límites, el que lleve las normas, ¿no? O sea, yo pensaba que muchas veces también desde ahí se pueden gestar muchas problemáticas de dinámicas. O sea, también Víctor Guerra hablaba de algo que a mí se me hace muy interesante, que hablaba, a veces no son trastornos intersubjetivos, o sea, del vínculo, pensando en el deseo de los padres y todo esto que vamos hablando de los niños, ¿no? O un conflicto interno de los niños tal cual, sino que en el vínculo hay una dificultad para ayudar al niño a construir su subjetividad y genera dinámicas difíciles, ¿no? Yo pensaba que una de estas es pensarlos, sin mundo interno. ujú, ¿No? Pensar que todo lo que les pasa desde chiquitos, pensando en los bebecitos, que es de donde se construye la subjetividad, es hambre, ¿no? Y dice uno, a ujú, ver, no, o sea, les pasan más cosas, ¿no? claro, Porque todo es enojo, no, les pasan más cosas, hay más emociones, hay ujú, frustración, hay tristeza, hay soledad, ¿no? O sea, hay terror. O sea, yo pensaba que hasta cambiar ese chip de cómo se piensa a un niño desde que nace es difícil, ¿no? No pensarlo como un bultito nomás. Y muchas veces, esa concepción de la niñez se va hasta, pues casi hasta que son adolescentes, ujú, ¿no? Que es muchas veces el susto de muchos papás de que, ¿cómo de que me dice que no está de acuerdo conmigo? Así como, ujú, ¿cómo claro. de que tiene opinión? Sí, cómo pensar que la capacidad de fantaseo está desde el inicio, pues, o sea, porque yo me quedé pensando también, o sea, de pronto como, pues no sé, como decir, no se dan cuenta, es que ellos, está jugando cuando ahorita que deseas esto detienen el radar, pero bien abierto, ¿no? Sus orejas, ¿no? Que los oídos es lo único que uno no puede cerrar. Y que uno los ve tan tranquilos de la vida a veces jugando, Y están escuchando. claro, pero están en todo, o sea, por supuesto que sí, van guardando notas de todas esas cosas, pues, o sea, entonces, y pensaba también en todo el lenguaje no verbal, o sea, cómo de pronto los niños son tan buenos para captar estos estados internos que hace un momento mencionaba Sandra de los padres también, sobre todo de aquellos adultos que a ellos tanto les importan, pues, porque los aman, pero también porque les implican una seguridad, pues. Entonces, claro que cualquier cosa que a ti te traiga preocupado, a mí me preocupa también. O sea, y me preocupa porque estoy ligado a ti, o sea, desde muchos niveles, pues. Entonces, pensaba en eso, en cómo de pronto a veces las explicaciones que les dan a los niños son tan simples, ¿no? Cuando de pronto el niño va haciendo sus propias teorías de todo lo que sucede, pues, o sea, a mí me encanta luego ver estos programas, ¿no? Donde a los chiquitos les empiezan a preguntar un montón de cosas, ¿no?
y que luego los papás y los adultos nos quedamos tan sorprendidos de todo ese mundo de verdad interno que tienen ellos, o sea, esa lógica de pensamiento que tienen, ¿no? Impresionante y que cómo tienen, ellos encuentran una explicación para todas las cosas que los rodean, pues. Entonces, yo creo que es como de pronto recordarnos también a nosotros mismos como adultos que un día fuimos niños y que un día uno también tuvo todas esos fantaseos y todas esas teorías también, ¿no? Y que a veces se nos olvida, pues, que claro que uno tenía una cabeza y esa cabeza estaba llena de cosas, pues. ¿Mm? Sí, qué rico, ¿no? Poder encontrar con quién hablarlo, ¿no? O Sí. con quién expresarlo. Este, muchas veces, bueno, los niños sí van a hablar de las cosas, ¿no? Van a hablar de algunas cosas. Tal vez otras veces hay otros niños en que no lo pueden hablar y más bien lo van a actuar. Ujú, Y otros niños, pues lo van a poner en el cuerpo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, otros niños en acciones, tal cual, en acciones, en comportamiento y cómo es ir viendo, ¿no? También cada niño, cómo es, ¿no? ujú, Cómo es su manera, o sea, no, ningún niño es igual, y hasta pensaba en esto del desarrollo, ¿no? Que decía hace un inicio, Sandra. O sea, en el mismo desarrollo va viendo cosas que no van a poder hablar y que simplemente actúan. Por ejemplo, yo me acordé, ¿no? Cuando nació mi segunda hija, mi primera hija, empezó otra vez a hacerse pipí en la cama, ¿no? ujú. Cuando, o sea, una regresión, tuvo Estoy una chiquita. Ujú, regresión. Sí, estaba chiquitita, pero como a ujú, través de eso era una manera de hablar de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba haciendo, ¿no? Esto de tener una hermanita chiquita. Y bueno, ujú, ella estaba muy, muy pequeñita, pero sí, también pensando en el desarrollo o en la historia de cada sujeto, ¿no? De ujú, cada niño, pues va viendo cosas que les van impactando y que lo van a ir mostrando de una u otra manera. Pero creo que ahí, como, por eso hablaba del deseo de querer, del deseo de entender, ¿no? Porque es ujú, como sí, abrirnos ujú, a pensar a los niños como, pues sí, como sujetos, como seres que tienen todo un mundo interno. ujú, Entonces, ahí también creo que está a veces la dificultad de cuando no podemos entender y solo queremos arreglarlos, ¿no? O como quitar el síntoma, porque la concepción es como ujú. si no hubiera un mundo interno o como si no se dieran cuenta. Eso también a mí me llama mucho la atención, subestimar su capacidad de percibir, de sentir. Me acordé de Nali, de la maestra Nali, que Ujú. decía, el inconsciente no duerme. O sea, ni los Descansa. oídos se cierran, ni el inconsciente Ujú. duerme. Sí. Entonces, esto de que, ya no escucharon los niños, o no, Mm, sí se dan cuenta de más ujú, cosas de las que creemos. claro. Entonces, tal vez desde ahí, ¿no? Yo pienso como adultos, si creemos eso, ¿no? No, pues es que no se dan cuenta. Pues claro, cuando aparece un síntoma o el niño ya se está sintiendo con una dificultad fuerte, ¿no? De mucho miedo, de mucha angustia. Si en la mente del adulto está como, no, pero no se da cuenta de nada, pues está como bloqueando, ¿no? Bloqueando su entendimiento a Sí. lo que le está sucediendo. Entonces, Ujú, sí es como abrirnos a pensarlos diferentes, a contemplarlos, este, y creo que eso va a dar mucho mayor posibilidad a entender lo que pasa. Me quedé pensando en lo que sucede en los salones y yo también estoy de acuerdo contigo, Sandra, de que pues sí, a veces urge. Y ahí también pensaba en que pues tampoco hay que dejar pasar tanto tiempo, o sea, pensando en los papás, ¿no? sí. Yo pienso que cuando hay una dificultad en un niño, bueno, hay que empezarnos a cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, como papá, hay que estar atentos qué está pasando, por qué lo veo así, hablar con ellos, saber qué pueden decir al respecto. Este,
claro, apoyarse, bueno, si hay pareja, pues apoyarse de la pareja, ¿no? Como, oye, ¿tú qué crees que está pasando? O sea, empezar a, pues como a investigar, ¿no? O como que ha habido algún evento importante en la familia, algo distinto, así, ¿no? Como una exploración, Ujú. pero no dejar pasar tanto tiempo. O sea, también se vale, ¿no? Si el comportamiento del niño ya se está viendo que hay una dificultad y ya los papás se están empezando a sentir con angustia O o cansados, no, Ujú. ¿vale? o cansados de contener, O porque también, cansados, o Ujú. diciendo ya, nomás no doy, ¿no? Con algo como que no ato, ¿qué está pasando? Bueno, acudir con alguien, ¿no? De apoyo, Ujú. porque también lo que no se va atendiendo, ujú, sí se va recrudeciendo a veces cuando es una dificultad mayor, ¿no? Cuando Ujú. hay algo muy fuerte. Ujú. Entonces, muy fuerte, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, una enuresis, que tiene que ver mucho con un aspecto emocional. Este, por supuesto, cuando al niño se le ve muy triste y nomás no, aunque los papás traten de motivarlo, traten de ver qué está pasando, o está muy angustiado, o se enferma de manera muy continua, ¿no? Como Ujú. acudir con un especialista creo que se vale, como tener esta otra mirada y bueno, hablar con alguien más, ¿no? Que pueda ver otras cosas que nosotros no estamos alcanzando a ver. Creo que es muy válido y para que no se recrudezca, para que el niño no acabe siendo más afectado o que se sienta más afectado y que también los papás se sientan apoyados. ¿Y Ujú. sabes qué pienso ahorita? Ujú, Que pensando en lo que luego uno ve en la consulta, tanto con papás de pacientes como con pacientes que tienen hijos, o pacientes que son maestros, o pacientes que tienen alguna relación con niños o adolescentes. Y qué difícil sentarse a veces a preguntar qué te pasa sin el lado del regaño, que ujú, muchas veces tiene que ver con la propia angustia o con una incapacidad para acercarse emocionalmente porque por ahí no lo vivieron, muchas veces, ¿no? ujú, Y que muchas veces es parte de lo que uno trabaja con los adultos, sea paciente o sea papá de algún niño, ¿no? De pensar juntos, ¿por qué te cuesta tanto? O sea, hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo quería preguntarle qué pasó y acabé regañándolo y luego me dio una culpa Ujú. terrible. Digo, Ujú. pues Sí. porque en realidad eso no resuelve nada, ¿no? Ujú. Y yo pensaba ahorita que ibas hablando de todo esto. O sea, muchas veces puede ser esta dificultad de pensar en el mundo interno, ¿no? De creer que existe, porque también al adulto le puede costar voltear a ver su mundo interno. Ujú. Nombrar emociones para contener implica que yo pueda diferenciar mis emociones, o sea, que es un trabajo difícil. Fíjense, ahora con todo esto que pasó pues, de las cosas de violencia que han estado pasando aquí. Vi una publicación que se me hizo muy linda y la compartí de gobierno del estado que decía, ¿cómo hablar con los niños? Ahorita que decías. Y todo lo que dice está de libro, ¿no? Así, Ujú. primero acercarse y preguntarles qué saben. O sea, Ujú. no dar explicaciones de más, sino ver qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos piensan, cómo están, acercarse a preguntar cómo están, o sea, escucharlos primero, ¿no? Luego Ujú. decía, pues dar explicaciones a partir de su edad, como decían ahorita, o sea, decir la verdad pero filtrada a lo que es de su edad. O sea, no mentir y hacer como que no está pasando nada, porque yo pensaba que Doltor lo decía, o sea, la verdad es la que cura. La verdad amañada a la edad, ¿no? Que es nuestro Ujú. trabajo como adultos cuidar y conectar de cuál es la verdad pues sí, que necesitan al momento y que conforme se va creciendo, si son situaciones, no sé, de pérdidas o de algo muy importante en la vida, pues que uno va armando el rompecabezas junto con ellos conforme van creciendo, ¿no? Pero decía eso, ¿no? La otra decía escucharlos y contenerlos emocionalmente y yo pensaba, o sea, sí está todo del libro bien lindo, Ujú. pero primero es voltear a ver cómo está el adulto, ¿no? Porque el Ujú. adulto también es una persona, no es de palo, también se angustia, también tiene sus mecanismos de defensa, como vamos diciendo, también tiene una historia de cómo fue criado, o cómo fue cuidado, o cómo fue educado, lo que sea, Ujú. así aprendió que es el cuidado. Y Ujú. muchas veces es lo que se repite, también inconscientemente, ¿no? Muchas veces, aunque no se quiera. Y,
Y parte del trabajo que hacemos como psicoanalistas también es acompañar a estos adultos con deseo de entender y con deseo de acercarse diferente para acompañar a estos niños o adolescentes, desde el lugar que sea, ¿no? O sea, y yo pensaba en esto como, pues el regaño es querer aplacar y querer que las cosas estén en orden otra vez, como para resolver, pero sin meterse a todo lo otro que está por alguna razón, que muchas veces tiene que ver con una dificultad del adulto, ¿no? Y que es de las cosas difíciles. Ahorita que decías, o sea, a la mayoría de las personas, lo último que se le ocurre es preguntarle a su hijo, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? Ujú, Oye, veo que te está pasando esto. Oye, me dicen en la escuela que está pasando esto. Ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y enfrentar las cosas a muchos ujú, adultos nos cuesta trabajo en ocasiones, ¿no? ujú, Estaba en un caso de hace mucho tiempo de un niñito de 4 años que falleció alguien muy cercano a él y no le dijeron, ujú, o sea, no le dijeron nada. No le dijeron que falleció porque fue una cosa, pues, sí, traumática. Y todo el trabajo que hice con este niño que hicimos, que junto con, fue a elaborar la pérdida de alguien cercano, pero para empezar diciéndole lo que pasó. sí, Y los adultos no podían decirle porque les dolía, pues, o sea, muy entendible, ¿no? Dice uno, a ver, o sea, el adulto no tiene que decir todo sin sentir nada, ¿no? Solo contenido. Uno ujú, puede estar triste, contenido. Uno puede decir, pues sí, es algo que nos preocupa, estar contenido y aceptar que sí tengo cara de preocupación como la que me estás viendo. ¿No? ujú, Así como, ujú, no estás loco, sí estoy preocupado, pero están haciendo cosas para resolverlo, quienes lo tienen que hacer, estamos seguros, yo te estoy cuidando, ¿no? O sea, y que era parte de las cosas que se proponían en esta infografía que les decía. ujú, Y yo pensaba, pues es que eso aplica para muchas cosas, ¿no? Primero acercarse a preguntar o ujú, jugar o acercarse de la manera que se pueda. Decías ahorita tú, Erika, conocer al niño, de qué maneras se comunica, cuál es su ritmo. Hay niños que no ujú, hablan a la primera, a veces uno tiene que esperarse un rato, ¿no? Y decir, pues ya cuando tú quieras hablar, tú vienes y me preguntas o tú vienes y me dices. ujú, Y son cosas que llevan su tiempo. sí. Fíjate, Sandra, que ahorita que ibas hablando, yo me quedé pensando en dos cosas. Me quedé pensando que ahorita que mencionabas esto de que a veces el adulto tendría, o sea, tiene que entender primero qué le pasa a él. Pensé en de pronto como en estas indicaciones que nos dan cuando vamos a viajar en avión, que de pronto dicen ante una despresurización o algo del avión, van a caer las mascarillas, ¿no? De oxígeno, y primero te la pones tú. O sea, primero te la pones tú y después se la pones al que tiene cerca o al que lo puede necesitar, pues, o sea, como pensaba en eso, pues, o sea, en cómo de pronto a veces el adulto no se encuentra como preparado para poder contener a alguien más o para poderle transmitir a alguien más, ¿no? Como esa palabra que le pueda ayudar, a darle un sentido, porque él tampoco lo ha encontrado, pues. Y se me vino a la cabeza alguien, que a mí me da mucha risa luego, pero se me hace como muy tierno también, aunque lo diga de esa manera que luego cuando pasa algo, alguna situación, ¿no? Con sus hijas, siempre dice, es que yo soy un orangután, soy un orangután. O sea, yo necesito que alguien me diga, ¿no? Que alguien me acompañe, que alguien, pues me ponga palabras para ver cómo es que yo las tengo que guiar, ¿no? Pero a mí se me hace bien tierno, pues, que lo admite, pues, o sea, que admite de pronto que a veces él no tiene las herramientas, los recursos, ¿no? La contención, las palabras necesarias como para poder guiar, ¿no? En ciertas situaciones emocionales a sus hijas, pero que cada vez que sucede esto, va y busca, o sea, busca ayuda, busca un profesional que le pueda ir guiando, que lo pueda ir diciendo cómo hacer las cosas. Y a mí me parece que en cada búsqueda de un profesional, pues ahora sí que aunque él siga diciendo que es un orangután, pues cada vez se lo va quitando, pues, o sea, por supuesto, ¿no? Porque Broma nueva. exactamente, o sea, porque claro que es como ir entendiendo también en cada ida, ¿no? Con los hijos también,
cosas de uno mismo también, ¿no? Como persona y de las cosas que a uno le pasaron a lo mejor cuando uno era niño, pues, y que a lo mejor en aquel entonces, pues no tenían una palabra, no tenían un significado, ¿no? Pero que tú los vas significando, ¿no? También a veces junto con ellos. Y Exacto. mira, bueno, a mí se me Sí, hace muy, muy lindo, como dices, o sea, ujú, que lo pueda reconocer y sí, pienso, o sea, me dio como un alivio porque pienso en que cuando el adulto puede reconocer eso, Ujú. ¿no? El ujú, papá puede reconocer sí, eso y puede decir, yo no sé cómo hacerle o no estoy entendiendo nada o nada más me siento de tal manera, pero no estoy pudiendo ayudarlo, por ejemplo. claro. Ya, o sea, siento que ahí ya es reconocer algo que no se deposita en el hijo, Exacto. Sí, ujú, porque no se, sí, o sea, creo que el riesgo, y esto es para, bueno, para tenerlo en cuenta, pero creo que también es una brújula, ¿no? O sea, creo ujú, como, a ver, date cuenta de cómo estás tú como mamá y papá, que incluso qué te provoca esta dificultad de tu hijo, ¿no? Porque a veces, ujú, pues sí, los hijos van teniendo sus dificultades ujú, y a veces no tendrán que ver con la mamá y el papá, Ujú. claro. pero Ujú, sí, pues, ¿qué te provoca? Y entonces, si cada adulto nos hacemos cargo de lo que nos ujú, pasa, ya no se deposita en el hijo y eso quita, como tú decías, Sandra, como pues ciertas cargas en el niño que tienen que ver con ujú, la dinámica, ¿no? ujú, Con la dinámica de la familia, con que luego sí pueden acabar enfermando a un niño. O sea, cuando no nos damos cuenta de eso. Entonces se me hace así como una brújula, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta. ujú, Hay una puerta, ¿no? Porque al final yo Sí, pensaba, pues los que están y los más importantes siempre para un niño pues, son sus papás, o sea, ujú, ujú, que están a cargo, son pues sus personas más importantes en el sentido de seguridad, etcétera. Y muchas veces el trabajo, yo pensaba también en el psicoanálisis, también tiene que ver con lo vincular, ¿no? O el trabajo con padres, o para poder ayudarles a entenderse mejor, en particular con ese hijo, porque a lo mejor, como dices, es con el que les cuesta más por lo que tú quieras, ¿no? ujú, ujú, Porque reacciona diferente, porque son ahora sí que diametralmente opuestos en carácter, que también pasa. O sea, a ujú, veces uno puede tener, como con cualquier persona, pues yo creo que también pasa con los hijos, con los sobrinos, con quien sea, más relación o estar más identificado, o ser más afín con alguien, y tampoco es un pecado, ¿no? O sea, ujú, claro. implica que hay una diferencia con la que se tiene que lidiar, ¿no? A veces hay niños más activos y papás, mamás menos activos o maestros menos activos, ¿no? O al revés, papás, mamás más activos y niños más tímidos o menos sociales. Y es una diferencia que se tiene que vivir respetando la singularidad de cada quien. Oigan, tenemos unos comentarios. Ujú, sí, sí. muy bien. Pero DNRS dice que muchas gracias, qué bueno que ya sabes que te ganaste la revista para que te comuniques Sí. con nosotros. Y Mafer Camacho dice, buen día a las tres y muchas gracias por su transmisión, gran tema. Me parece muy dinámico, complejo y sensible este tema. Y pues sí. Sí. Ujú. Sí, Sí. dinámico sobre todo porque se mueven muchas esferas, ¿no? O sea, involucra mucho, pues, o sea, yo me quedé pensando también, que así como hay papás que se pueden poner muy sensibles, ¿no? Ante lo que está sucediendo, con los peques, también las instituciones, pues sí, hay una parte, a mí me parece, que sí tiene que ver como con lo institucional, ¿no? Y con lo difícil que puede resultar tener a un niño con un síntoma, ¿no? Con algo que le sucede, porque obviamente eso impacta en todos los demás, pues. Pero también pensaba cómo hay instituciones que están como abiertas a crecer así como este papá en el conocimiento de qué es lo que le pasa a los niños, pues, o sea, porque pues no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, pues, ¿no? Y cada singularidad, ¿no? Del caso por caso, pues también nutre la forma en la que uno va aprendiendo a resolver las cosas, pues, ¿no? Y que hay instituciones también que están muy abiertas a permitir nutrirse, ¿no? Como de ese caso por caso en los niños
y a lo mejor habrá otras que no, que de pronto estén más preocupadas y ocupadas de quitar el síntoma, así como también habrá papás que están más preocupados y ocupados de quitar el síntoma, pues, o sea, pero yo creo que la cosa es que a mí me parece como interesante precisamente como poder, ver que cada niño tiene un código diferente, pues, o sea, como poder entender que cada uno, así como lo han mencionado, o sea, tiene un lenguaje distinto como para expresar todo lo que le va pasando internamente y cómo él va en esa subjetividad, ¿no? Acomodando las cosas también. Sí. O sea, cómo las va acomodando y uno va viendo, ¿no? También si las van acomodando de una manera más o menos adecuada, dependiendo de su desarrollo también, o si de pronto algo ya nos hizo cortocircuito porque se me hace que no va por ahí, pues, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Sí, y pensaba en que sí, muchas veces esta prisa de los papás, o sea, pues es muy comprensible, ¿no? Sí. Porque tal vez hay papás que ante la negación, bueno, no se daban cuenta de cómo estaban sus hijos o cómo la estaban pasando Ujú, o el efecto de los síntomas, y ya, un día se dan cuenta, ¿no? O se dan cuenta, se pueden dar cuenta. Y entonces entiendo que también eso pueda generar pues mucha preocupación, ¿no? Por ujú, eso yo pienso que hay que enfrentar esto con la mayor calma posible, ujú, ujú, este, porque nos podemos hacer la pregunta, ¿no? De qué está pasando, cómo, o sea, hasta me imagino, ¿no? Como poderse sentar y pensar, como dar chance a pensar, porque también ujú, eso creo que socialmente y culturalmente hay una cosa de más bien resolver, como, ¿ves esto? Resuelve, ¿no? Y ujú, entonces ujú, en el Inter puede darse esto de pensar, o sea, darse la oportunidad de pensar, y sí, justo es lo que hacemos también como analistas de niños, ¿no? O sea, ujú, decirles a los papás, justo en las entrevistas, ¿no? Cómo vamos ujú, poco a poco viendo, ujú, conociendo al niño y a sus papás, su entorno. La otra vez un niño me decía, ay, también puede venir mi abuelita cuando cité a la familia, a la ujú, entrevista, con toda la familia. Y el chiquito dice, ¿puede venir también mi abuelita? Y yo, claro, pues vive con ellos, ¿no? Pues ujú, claro que es otro miembro ujú, de la familia y para él, bueno, me parece muy ujú, significativo, ¿no? Entonces, también la abuelita fue y bueno, ahí se ve cómo está implicada cada persona, ¿no? En la vida de este chiquito. Y ujú, sí, en análisis creo que siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ir entendiendo cada vez más a ese paciente, a ese niño, a esa niña, a través del juego, ¿no? Porque así es como ujú, vamos trabajando a través del juego. Habrá niños que sí pueden platicar un poquito más, otros no, pero bueno, ahí el juego también es muy importante que, bueno, también pensaba en casa, como los papás, bueno, a veces los niños no hablan mucho, pero juegan. ujú, Entonces, ahí también es como otro canal para ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo juega? Cómo se va ujú, relacionando, ¿no? ujú, Con otras personas a través del juego, pues es bueno ahí estar observando. Porque me acuerdo que cuando trabajaba en preescolar, muchas mamás decían, no, es que mi hijo no me cuenta nada, 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 y se angustiaban mucho, decían, es que no me quiere platicar, Ay, pero bueno, es como, bueno, no te quiere platicar, habrá que observar, ¿no? También ujú, darle mucho peso a observar qué van haciendo los niños, hasta sus ujú, expresiones, o sea, observarlo no con angustia, ¿no? Sino ujú. con el deseo también de conocerlos a través de la observación. También puede ser una manera, ¿no? Cuando los niños no quieren tanto hablar. sí, que es difícil, ¿no? Yo pensaba también que de pronto, pues hay una parte del mundo adulto, del mundo real también, que pues el tiempo, las prisas, pues las cosas de las que se tienen que ocupar los adultos, como trabajar y todo eso. O sea, Ujú, que a veces hacen difícil tener también,
Y que también es algo a reflexionar cada quien, ¿no? La disposición para escuchar, porque se está cansado, porque lo que sea, ¿no? Pero es una manera en la que se puede estar en conexión con, pues, con los hijos de cualquier edad, ¿no? Yo pensaba, esto que dices, o sea, sentarse a jugar a veces con los niños, pues para muchos adultos es algo Sí. muy difícil, por diferentes razones, ¿no? O sea, que si porque es niño y entonces yo soy mujer y yo jugaba con Barbies y él juega con carritos, ¿no? O Ujú. porque quiere jugar puro fútbol y a mí no me gusta el fútbol, lo que sea, ¿no? Pero encontrar un punto medio a veces es difícil, ¿no? Y tener la disposición cuando pues también se tiene toda esta carga hasta de los propios problemas. Yo pensaba, pues es un quitar de la mente muchas cosas para hacer espacio, para poder estar y poder tener las antenitas abiertas a ver qué cosas lo trae inquieto a este niño, en qué anda pensando, o sea, qué quiere decir su juego o hasta de que muchas veces te sientan disponible porque ellos mismos a veces llegan y preguntan cosas así random en la vida, ¿no? Estás tú cocinando y llegan y, oye, ¿por qué? ¿Cómo nacen los bebés? Ujú. Ujú. Oye, ¿por qué fulanito de tal? Ahorita que decías de tu hija que escuchó lo de los quemas, ¿no? Ujú, Muchas veces así llegan, oye, ¿cómo de que quemaron este camión, no? sí, Oye, que hay muchos chistes de los niños que preguntan ciertas cosas y que Ujú. muchas veces asustan a los papás. Si no preguntas, pues ¿a qué se refieren, no? Claro. O sea, como que sí se requiere ese espacio muchas veces, Coins, para acercarse, pues de ese nivel que por la amnesia infantil a los adultos se nos olvida, ¿no? Ujú. Que existe. Claro. y sabes, bueno, creo que también apunta Sandra al vínculo, ¿no? Ujú, O sea, Ujú. que a veces también cuando hay dificultades emocionales o ya el síntoma está muy fuerte, ya angustia y preocupa y todo, creo que se puede quedar uno como en el síntoma, ¿no? Y Ujú. ahí lo importante, y siempre, haya o no haya dificultades emocionales, o sea, con los niños es el vínculo emocional a través del juego, porque no es jugar, bueno, claro, es jugar por jugar, pero para que haya un vínculo, ¿no? Para esa cercanía con el niño, que con mayor razón, si hay una dificultad emocional, ese vínculo va también a abrir puertas, ¿no? Va a ayudar mucho, creo, a entender y creo que hasta podría por ahí ser algo reparador, ¿no? Como claro. buscar Sí, ese vínculo. claro. Sí, que no es de cantidad, no es de calidad. O sea, a lo mejor no puedo estar todo el día porque trabajo, bla, 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 bla. Bueno, pero los 15, 20 minutos, lo que pueda que le dedico, pues estar en cuerpo y alma, sin celular, sacando las preocupaciones de la cabeza un ratito y hasta Eh, uno como adulto descansa, ¿no? En la Sí. vida. eh, Oigan, pues estamos llegando a la finalización del programa. Denme chance nada más de dar unos últimos anuncios y si quieren vayan pensando con qué les gustaría cerrar el programa del día de hoy, que se nos fue, pero volando. Ya cuando volteé dije, estamos a un minuto. Bueno. Bueno, pues recordarles que contamos en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara con la Clínica José Sayago, que recuerden ustedes que tiene muchos apoyos, por ahí los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y vean todos los apoyos que se tienen en tema de psicoterapia a costos muy accesibles y algunos de ellos incluso las primeras sesiones de manera gratuita. Y para obtener este beneficio por ahí de algunos apoyos, les pedimos mencionar que lo escucharon acá en el podcast de La Cura por la Palabra. Les recuerdo por ahí el domicilio de la Clínica José Sayago, que es Paseo de la Arboleda número 632 en Jardines del Bosque. Y recuerden que contamos con trabajo tanto en línea como de manera presencial. Les recuerdo también el teléfono, es el 33 31 21 5391 o mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Y bueno, pues también hablarles de la venta de revistas que tenemos. Todas las revistas de la APG tienen un precio de 200 pesos y de la venta de 5 libros.
Está Locura, enfoque multidisciplinario, la mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, nuevos paradigmas de la mujer y psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Todos ellos han sido compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos. Y finalmente está Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela con un costo de 300 pesos. Si alguno está interesado en alguna de las revistas o de los libros, que acuérdense que tienen artículos bien interesantes y bien actuales, pues pueden por ahí comunicarse acá a la APG para pedir y pasar por el suyo. Y bueno, pues ahora sí con lo que ustedes quisieran terminar el día de hoy. Bueno, creo que Creo que yo, ella nos haga un anuncio del bonito espacio que están ofreciendo para papás, por Ajá. cierto, ay, ¡Ay, sí! para ah, los interesados. Ajá. sí, pues estamos haciendo unos encuentros para padres de familia muy cerquita de la APG, es en Jardines de Bosque también, y bueno, los invitamos, le apostamos a un espacio y les ofrecemos un espacio de contención, de escucha, de apoyo, pues para todas las ansiedades que nos mueve ahí la maternidad, la paternidad, y pues los esperamos. Van a ser todavía el 28 de febrero y los dos primeros sábados de marzo. Si gustan más información, ahí a dónde me pueden buscar. O tenemos en Instagram, es encuentros.padres@chic. Ujú, Muchas gracias. ujú, Qué padre. Yo nada más, tenemos dos comentarios más. A lo ujú. mejor que no lo vamos a poder contestar muy ampliamente porque ya estamos por terminar, pero Flor Burgos dice, gran tema, muchas gracias por los tips. Y DNRS dice, en el caso de que nuestros hijos 5 años pregunten por qué hay autos quemados con los sucesos ocurridos actualmente, ¿cuál sería una respuesta adecuada para su edad? Gracias por el tema. Digo, no sé qué piensen, pero yo creo que lo primero es preguntar, porque o sea, qué saben, qué han escuchado, qué imaginan, y a partir de ahí poder darle una respuesta con lo que sabe, aceptando la realidad, ¿no? Pues que han estado sucediendo cosas. Pensaba en la respuesta que contabas al inicio, ¿no? Sí. Y sobre todo enfatizar que pues están los policías, están las personas que se hacen cargo de cuidarnos trabajando para que estemos a salvo, Ujú, y que papá y mamá cuidan a los hijos, ¿no? ujú. Principalmente. No sé si Así quieren es. agregar algo. Sí, 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 es que lo que decía Luisa, no sé si Ben lo alcanzó a escuchar, pero Ujú, esto como que agarraron a alguien, una persona, yo les decía a mis hijas, un ladrón, y sus ujú, amigos pues están muy enojados y quisieron ujú. que matarlo, ¿no? Así, como, Pues como, sí, que mientras están las cosas en orden y se limpia lo que se rompió, sí, Ujú. pues van a estar ahí, ¿no? Un tiempecito. Y sí, sobre Así todo es. yo pensaba, digo, ahorita que diste el anuncio también de la clínica, Luiset, que Ujú. cualquier persona que a lo largo del tiempo, porque estas son cosas que poco a poco se van acomodando, Claro. pensando también en lo traumático, ¿no? Que puede ser una situación así, dependiendo de cómo se vivió y de qué lado, Ujú, que después pueden llegar a generar angustia, ansiedad, pues cómo volver a recuperar la capacidad de sentirse confiado, seguro, transitando de cualquier edad en la que estemos, pues que ujú, están estos espacios terapéuticos, ¿no? Tanto la clínica, para adultos, porque niños no se atienden, pero también hay terapeutas de niños o asesorías para padres, incluso para ver si los niños requieren un tratamiento o qué tipo de acompañamiento pueden tener estos espacios como el que menciona Erika, ¿no? Que ayudan justo a estas cosas, porque no hay una receta, yo pensaba para cada quien, sino es situación por situación y son ujú. cosas que poco a poco pues se van viendo cómo se acomodan, ¿no? En todas las edades. Claro. Que Y que todo- además en la misma clínica les pueden orientar, porque también hay terapeutas, así como decía Sandra, que atienden niños o adolescentes y que ahí mismo los pueden orientar con algún terapeuta que los puede atender y que se respeta precisamente este bajo costo, precisamente porque hablaron a la clínica. Exacto. Ujú. Así que aprovechar estos espacios que hay, sobre todo en estas circunstancias que, pues eventualmente uno no puede volver a la normalidad como si nada, No, ¿no? así es.
Y hacer como que no pasa nada, ahora sí que diría adulto, esa es una de las cosas que generan pues enfermedad y síntoma, ¿no? Ujú, así es, sí. Bueno, pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de la APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y los esperamos el próximo martes 3 de marzo con un tema bien interesante. Se llama Parejas y Familias Hoy, nuevas configuraciones y desafíos. Y bueno, vamos a tener una psicoanalista de verdad. Híjole, que va a estar de lujo el programa, una psicoanalista rumana, que se llama Cristina Calarazanu. Y bueno, por ahí vamos a ir hablando de de pronto de estos nuevos, temas que vamos a ir incluyendo de parejas y familias, porque por ahí hay una sorpresa, ¿no? Que ya de la cual les iremos hablando y que por ahí ya les dimos algunas pistas en algunos programas atrás, pero ya después se los hacemos bien de su conocimiento. Y pues muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.